antiguo, cuando, incluso en la actualidad, la reputación de una ciudad se basa muchísimo por los líderes que están dando esa guía a todo el pueblo. Cuando consideramos que un líder político moderno, que está envuelto en escándalo, en corrupción, realmente no nos sorprende porque no esperamos mucho de ellos. Pero cuando se trata acerca de un líder religioso, realmente existe una diferente consideración basado en el hecho de que está predicando un tipo de moralidad que realmente no está predicando. Y Jesús destaca cómo los fariseos engañaron a las mismas personas que tenían que guiar, que se suponían que tenían que educar a Cristo, guiarlos al Mesías, pero en esta ocasión con un tono realmente no diplomático. Esta es una de las pocas ocasiones donde vamos a ver a Jesús actuando de una forma que realmente difiere de lo que ha tratado a las demás personas. Es sumamente insultante. Es una etapa que jamás hemos visto a Jesús en este evangelio, ya que deja de ser cauteloso y va directamente a confrontar a estos líderes religiosos. Y esto es lo que vamos a estudiar en Mateo capítulo 23, del 13 al 36. Así que hablan sus Biblias en Mateo capítulo 23. Vamos a leer del 13 al 36. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibirán mayor condenación. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llegan a hacerlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, porque dicen, no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos. Porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos. Porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y se han descuidado de los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda la inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenen pues la medida de la culpa de sus padres. Serpientes, camadas de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios escribas. A algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas, y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Padre, quien por medio del Espíritu Santo, el cual todas las Escrituras fueron escritas para conocer de ti, ayúdanos a escucharlas, leerlas, marcarlas,
aprenderlas e interiormente digerirlas, para que podamos abrazar y retener siempre la bendita esperanza de vida eterna que nos has dado en nuestro Salvador Jesucristo. Y todos dicen, amén. Mateo presta una serie de 7 ayes, expresión que viene a ser como de juicio, que viene a ser eco a ciertas expresiones que también utilizaron en el Antiguo Testamento. El término ay, o oía, que sería una expresión en griego, es una expresión emocional y teológica cargada de significado. Se utiliza para comunicar una advertencia solemne y un juicio divino inminente o un lamento profundo. Creo que algunos de ustedes están familiarizados cuando una madre o un padre le dice, ay, como que realmente algo malo va a pasar. Date una cuenta, esa es la idea. En el Nuevo Testamento, especialmente en Mateo 23, los ayes pronunciados de Jesús son denuncias dirigidas a los fariseos y a los escribas específicamente, por su hipocresía y su legalismo riguroso ante el pueblo y el rechazo de Cristo. Cuando señaló estas 7 manifestaciones, era la falta de coherencia entre la teoría y la práctica que tenían estos líderes religiosos. Y el primer ay comienza hablándoles de su hipocresía, que ni ellos entraban ni dejaban entrar al reino de los cielos. Esta acusación refleja el rechazo de los fariseos a Jesús como el Mesías. Si es que ellos estaban rechazando a Jesús como el Mesías, ¿qué es lo que estaban impidiendo que las demás personas puedan obtener? La vida eterna por medio de Jesús. Entonces ellos ni aceptaban la deidad de Cristo y tampoco permitían que los demás lo hagan. Y como rechazo obstaculizó a otros a su búsqueda espiritual. Los líderes religiosos que debían facilitar el acceso del reino se convierten ahora en barreras. Estos respetados guardianes de la ley distorsionaron la voluntad divina por mandatos humanos. Abusaban de sus propias posiciones religiosas para controlar y manipular espiritualmente a otros, convirtiéndose en un estorbo para que la gente pueda reconocer más sus propios galardones, sus propios atributos como líderes religiosos en lugar de enfocarse en conocer al Mesías. No concebían que las personas quienes ellos consideraban indignas pueden ser perdonados por Dios porque no guardaban las leyes y las normas que ellos habían establecido. Que ninguno podía entrar al reino de los cielos si no era única y exclusivamente por la dirección que estos fariseos y escribas daban. Esto ocurría especialmente en relación con recaudadores de impuestos, con prostitutas y pecadores, quienes no alcanzaban los grados de religiosidad que ellos imponían en la vida cotidiana. Ahora nosotros entendemos que la única verdadera entrada al reino de los cielos es por base de arrepentimiento y fe en el trabajo consumado que Cristo hizo por nosotros. Su trabajo redentor es lo que nos permite ir en presencia del Padre. Nadie puede ir al Padre si no es única y exclusivamente por Jesucristo. No hay nada que nosotros podamos hacer en tratar, entre comillas, de cumplir la ley en nuestra propia capacidad para poder ubicarnos en una posición de justos. Porque nadie es justo, solo Cristo es justo. Tristemente, muchos pastores están cerrando las puertas del Evangelio en lugar de abrirlas, debido a su falta de preparación teológica, a su falta de enseñar apropiadamente las Escrituras, que confunden a la gente y los encajan en un legalismo, pensando que si es que cumples ciertos actos de religión, que si es que tú no tienes falda o no te cubras la cabeza, o si es que no hablas en lenguas, o cierto tipo de restricciones religiosas, que si es que no tienes esas características, realmente no eres salvo. Eso es un legalismo equivocado. La iglesia debe centrarse en facilitar el acceso al reino, asegurando que su testimonio sea coherente con las enseñanzas de Cristo. ¿Qué tragedia más grande el convertirse en un obstáculo para aquellos que buscan a Dios? El camino al reino es por medio de Cristo y no por medio de tradiciones humanas o por medio de una persona individualmente. Es por eso que anhelo y espero que ustedes vengan no por mí, sino por Cristo. Yo solo soy el portavoz de lo que menciona las Escrituras. Él está por sobre todo y ante todo. Ninguna capacidad legalista o espiritual que nosotros intentemos hacer por nuestra propia cuenta puede justificarnos ante Dios. Esto nos da la idea de que el legalismo intenta ganarse la justificación y el favor de Dios a través del mérito propio en la obediencia de la ley, en lugar de descansar en la obra consumada de Cristo. Nada de lo que tú hagas por medio de obedecer la ley puede justificarte ante Dios. No importa cuántas veces leas la Biblia, no importa cuántas veces intentes cumplir la ley de Dios por tu propia cuenta, eso no te declara justo, porque el gran problema que tienes es el hecho de que eres un pecador. Todos somos pecadores y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y para estar en presencia de Dios necesitas ser
perfecto. ¿Hay alguno aquí? Levanta la mano. ¿No? ¿Nadie? Perfecto. Exactamente. Estamos en el mismo grupo. Nadie es perfecto. Solo uno es perfecto. Y ese es Cristo. Completamente Dios y completamente hombre, que se vino a ser nuestro segundo Adán, nuestro representante. Y aquel que confía en la obra culminada de Jesucristo tiene esa seguridad de vida eterna. No por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Él hizo por nosotros. Ahora, al continuar, voy a tomar una pausa aquí y no crean que me estoy yendo como un camino de conejo, me estoy desviando del tema, pero esto es algo muy importante por analizar. Y este es el versículo 14. Ahora, no sé qué traducciones o versiones estén usando en sus Biblias. Tal vez leen el versículo 14 sin ningún problema, pero en algunas Biblias el versículo 14 se omite. En Mateo 23:14 está ausente en algunos manuscritos más antiguos como el Codex Vaticanus, el Codex Sinaiticus, pero aparece en otros como el Codex Bezae y el Textus Receptus. Ahora, muchos están diciendo, ¿de qué me estás hablando? Cristian, no te estoy entendiendo nada de lo que me estás refiriendo. Códex son fuentes fundamentales para la transmisión y el estudio del Nuevo Testamento. Es decir, que se utilizan los pergaminos que hemos encontrado y se recopilan y se lo conoce como un códex. Para que tengas una idea, cada uno representa una etapa clave en la historia del texto bíblico y son esenciales para comprender cómo se ha preservado y transmitido la Escritura. Analizarlos para darte una idea, el Codex Vaticanus es uno de los manuscritos más antiguos y completos de la Biblia en griego. Contiene gran parte de la Septuaginta del Antiguo y Nuevo Testamento, con secciones incompletas, pero es un manuscrito bastante fiable para la crítica textual. Es decir, que de este códex que está en griego, se traduce al español, se traduce al inglés a las Biblias que tú tienes en la actualidad. El Codex Sinaiticus, otro manuscrito que data del año 330 al año 360 después de Cristo, contiene partes del Antiguo Testamento, también en Septuaginta obviamente, casi todo el Nuevo Testamento ofreciendo un testimonio del texto griego independiente del Codex Vaticanus. Es decir, la información del Codex Sinaiticus se encuentra, la fuente de información es completamente diferente del otro. Es decir, que no utiliza los mismos manuscritos que encontraron para el Codex Vaticanus como para el otro códex. Son diferentes fuentes, pero que hablan del mismo fundamento que es de las Escrituras. Después viene el Codex Bezae, manuscrito griego-latino del Nuevo Testamento del siglo V, del siglo VI, contiene los evangelios y los hechos de los apóstoles en griego y es valioso para estudiar ciertos aspectos de la historia. Y por último tenemos el Textus Receptus, el texto recibido, que sería en latino. Tiene el griego del Nuevo Testamento compilado por el erudito Erasmo de Rotterdam en 1516. Sirvió como base de las traducciones de la Biblia de Lutero. Y a partir del Textus Receptus es donde se obtiene lo que se conoce como King James en inglés y la Reina Valera. Es decir, si es que debes entender de dónde viene la Reina Valera, y disculpa por romperte tu burbuja, pero la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en griego y en arameo, y en hebreo, entonces viene del Textus Receptus, si es que estás utilizando la Reina Valera. De ahí se tradujo al español. Aunque el Textus Receptus no es el texto más antiguo ni el más fiable según los estándares modernos, la influencia histórica es enorme porque es la base de muchas traducciones del Nuevo Testamento que usamos en la actualidad. Estos documentos son piedras angulares en el estudio del texto bíblico. Nos muestra cómo Dios ha preservado su palabra a través de los siglos. Resalta la importancia del análisis crítico para comprender mejor los textos antiguos. Ahora, ya que entienden de dónde viene y de por qué estoy hablando, por qué se encuentran estos dos y no se encuentran estos dos, la razón de la ausencia del versículo 14 en algunos textos puede darse por la interpolación posterior. Este versículo aparece en formas paralelas también en Marcos 12, 40 y Lucas 20, 47, lo que sugiere que los copistas posteriores lo añadieron a Mateo para mantener una coherencia con los sinópticos. Es decir, si es que está en Marcos, si es que está en Lucas, aquellos que estaban copiando las escrituras, no inventando, sino prácticamente pasándose de un escrito a otro escrito más moderno, ya sea por el hecho de que el papel se gastó o se está dañando, o para preservar la escritura se pasaba a un pergamino o un documento mucho más nuevo. Y al hacer eso, añadieron esta parte para corroborar con los evangelios sinópticos. Recuerden, los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Esos son sinópticos porque son similares.
Otra razón es por la omisión deliberada, es que los escribas pudieron haberlo omitido al considerar que interrumpía la estructura de los ayes, dado que el versículo inmediatamente anteriores echan luz sobre el comportamiento de los fariseos. Pero sea cual sea la razón, sigue siendo un enfoque acerca de los escribas y fariseos. Es decir, que lo que menciona aquí el versículo 14 existió, sucedió. Se encuentra en las otras partes de los evangelios sinópticos. Aquí menciona que Jesús los acusa de ser hipócritas porque se aprovechaban de las viudas. Se aprovechaban de mujeres vulnerables para obtener ganancias financieras o influencias, algo radicalmente opuesto a las enseñanzas de la ley mosaica. Claramente, ellos tenían que proteger a la viuda y al huérfano. Pero las viudas eran vulnerables en una sociedad completamente patriarcal, donde los hombres eran los que se encargaban de todo. Si es que regresaríamos a ese tiempo, el primer siglo, siendo mujer, realmente era muy difícil para ti por el hecho de que dependías de tu esposo el que proveía para todo. La ley mosaica protegía a las mujeres, pero los fariseos abusaban de su posición de poder. Jesús considera que él está acusando de que ellos no están portándose como líderes responsables que velan por el cuidado de los más vulnerables, en este caso de las viudas, de las mujeres. Jesús quiere proteger a los vulnerables. Invita a sus seguidores a reflejar su carácter en lugar de distorsionar la religión para fines egoístas. Los cristianos deben ser conocidos por su justicia y compasión hacia los vulnerables, no por la hipocresía, sino por la forma en cómo ayudamos a los demás. Debemos examinar nuestras motivaciones y a vivir de una manera coherente con el mensaje del Evangelio. Una razón por la cual estamos leyendo esto es para aprender de que la actitud que detesta Cristo es esta actitud hipócrita en la cual dicen una cosa pero hacen otra. Y lamentablemente, aquellos que son de esta categoría van a recibir una condenación mejor. Dios se alinea con los oprimidos y los vulnerables, como las viudas, y castiga severamente a quienes abusan de ellas. Me gusta esta cita de Charles Spurgeon que menciona, es mejor estar sin religión que tener una religión que se usa para explotar a los débiles. Qué vergüenza es el hecho de que una persona tome el nombre de Dios, o sea, parte de una religión y diga, nosotros estamos aquí para la gente, pero para abusar de la gente, cuando en realidad tiene que ser para exaltar a Cristo e imitar a Cristo en todo. El segundo ay que presenta viene a ser acerca de que van por todo lado y con motivaciones transgiversadas a proselitar. Ahora, cuando menciona proselitar, ¿qué significa esta palabra? Vendría a ser para nosotros, como entenderíamos como cristianos, a evangelizar. Entonces, los prosélitos del judaísmo prácticamente eran comúnmente gentiles que adoptaban la práctica y creencia judía, incluyendo la circuncisión y la obediencia de la ley mosaica. Es decir, que estos fariseos y escribas iban a buscar gente para convertirlos al judaísmo. Jesús señala la ironía de los esfuerzos farisaicos que trabajaban arduamente para convertir a otros, pero los resultados eran desastrosos. En lugar de acercarlos a Dios, los alejaban más, haciéndolos aún más rígidos y más legalistas. Es decir, buscaban a alguien que no conocía de Dios, los acercaban a la religión y los hacían más personas religiosas que cualquier otra cosa, en lugar de tener una conexión con Cristo, una conexión con Dios. Los fariseos veían las conversiones como una forma de aumentar su reputación religiosa, pero carecían de un compromiso genuino de transformar espiritualmente a la persona que estaban ayudando. Si podríamos hacer una referencia de esto, cómo cae en legalismo, vendría a ser, lamentablemente, no solo en el aspecto de unas iglesias cristianas, donde el pastor se enfoca más en el aspecto de la legalista, pero hablando de religiones, más encajaría los testigos de Jehová, donde buscan a la gente y ponen esta carga legalista de ciertas normas que tienes que hacer y los alejan al tener esas cargas legalistas de la verdad que se encuentra en las Escrituras. Lamentablemente los hacen, como menciona aquí las Escrituras, hijos del infierno 2 veces más que ellos mismos. La corrupción de los líderes religiosos que distorsionaban la verdad para sus propios fines lograban que sus seguidores se vuelvan necios, siendo guiados por ciegos rumbo al infierno. ¿Cuántos de ustedes han tratado de conversar con alguna persona testigo de Jehová o que es bien afín a su religión, a una secta, y tratas de convencerle de lo que dice la palabra y es como que estuvieras hablando con la pared? Mencionas las Escrituras, hablas el contexto, tratas de explicarle todo, pero no. A mí me enseñaron esto, pero mira, lo que estás diciendo está fuera de contexto. No. Y es lamentable y realmente quiebra el corazón por el hecho de que tienen una pasión y una sinceridad para lo que quieren seguir,
pero están erróneamente equivocados. No consideran el contexto, no consideran una hermenéutica saludable, entender lo que dice las Escrituras por todo, y se aferran a eso. Los fariseos y escribas no solo se destruían a sí mismos, sino que arrastraban a otros a la condenación. La hipocresía religiosa no solo destruye al hipócrita, sino que afecta también a quien está bajo su influencia. El verdadero discipulado no se trata de ganar seguidores para una denominación o para sí mismos, sino para guiar a las personas hacia una relación genuina para con Cristo. La iglesia debe ser el lugar donde se transforma a la persona espiritualmente dentro del contexto de la palabra, del mensaje de Dios, de la práctica piadosa. Pero el falso discipulado no forma seguidores de Dios, sino replicantes de un egocentrismo humano. Es lamentable cuando la gente va también a iglesias solo siguiendo a un individuo, a una persona. Y es triste cuando esa persona cae, el resto cae. Es por eso que tenemos que seguir a Cristo. Cristo es nuestro pastor. Él es nuestro guía. El tercer ay que menciona está enfocado en su irreverencia a lo sagrado. Estos fariseos y escribas tienen una hipocresía con respecto a las cosas del templo, particularmente a todo lo relacionado con el sacrificio, el oro, el santuario y el altar. Los juramentos eran comunes y se consideraban una forma de garantizar la verdad de los acuerdos. Sin embargo, los fariseos establecieron discusiones acerca de cómo puedo comprender si es que lo que me estás diciendo realmente es verdad. El razonamiento farisaico indicaba que si es que tú juras por ciertas características, lo que me estás diciendo es verdad. Si es que juras por el templo o el altar, no era lo mismo para ellos si es que jurabas por el sacrificio que se ponía sobre el templo o por las ofrendas que se daban sobre el altar. Es decir, que minimizaban las cosas que realmente eran importantes. Ese razonamiento muestra su falta de comprensión de la santidad intrínseca de todo lo relacionado con Dios. Para hacer un entendimiento en la actualidad, sería como el hecho cuando una persona dice sí, pero cuando otra persona dice sí, en serio, te lo juro. Pero aquí menciona, sí, te juro por Dios, como haciendo caer en cuenta, lo que estoy diciendo realmente es verdad porque estoy poniendo algo sagrado. Ahora, ellos ponían los sacrificios, lo que ellos ofrecían personalmente, como sagrado en lugar del altar, en lugar del templo. Jesús les dice que son insensatos. El templo es el que santifica al oro. El altar es el que sacrifica la ofrenda, no lo opuesto. Para Jesús, el razonamiento de los fariseos era algo típico de personas ciegas. Querían dirigir a otros y la consecuencia obvia era que ambos irían a un camino equivocado. Su razonamiento era completamente ilógico. Charles Spurgeon nuevamente menciona, los hombres que se llaman a sí mismos guías, pero no pueden ver la luz de Cristo, son más peligrosos que la oscuridad misma. Ellos no solo complicaban los juramentos con reglas innecesarias, sino que además adulteraban la devoción al colocar lo material por encima de lo espiritual. El altar era un lugar sagrado donde se realizaban sacrificios para expiar el pecado y honrar a Dios. Pero separar su importancia de la ofrenda mostraba un entendimiento distorsionado de la santidad. Eso subraya que todo lo relacionado con Dios es santo, incluyendo el templo y el altar, porque ambos están consagrados por la presencia divina. Lo sagrado no se define por lo que el hombre toca o por lo que el hombre dice, sino por lo que Dios consagra. La religión que prioriza lo visible sobre lo invisible siempre pierde el corazón de Dios. Nada deshonra más a Dios que la religión que utiliza como una fachada el tratar de exponer cosas físicas para encubrir la desobediencia. Jesús menciona el que jura por el altar, por el templo, por el cielo o por el trono, al final de cuentas está jurando por Dios mismo. El cielo era percibido como la morada de Dios, una representación de su santidad, de su trascendencia. Invocar el cielo en un juramento era entendido como un acto solemne y significativo. Jesús critica la lógica defectuosa de los fariseos, quienes intentaban separar el templo de la presencia de Dios al jurar por las cosas como el oro o como la ofrenda, como eso fuera más importante. Porque lo que simbolizaba era el hecho del acto que la persona hacía para traer la ofrenda, o el dinero que traía al templo. Por el esfuerzo, eso iba a ser más importante.
Los actos religiosos, incluyendo los juramentos y las promesas, deben estar fundamentadas en un entendimiento correcto de la santidad y presencia de Dios. Es una blasfemia, es decir, juro por Dios, sobre todo si es que estás mintiendo. No debemos de tomar el nombre de Dios en vano de esa forma. Considera que Jesús lo mencionó de esta forma. Mateo 5:37, antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Cualquier te juro por lo que sea, estás difamando cualquier cosa que puedes poner después de esa línea. El Dios que ocupa el trono del cielo no puede ser reducido a los caprichos de las categorías humanas. Donde Dios reina, toda la creación está bajo su dominio y cualquier acto humano debe reflejar esa realidad. Como cristianos, en lugar de enfocarnos en las experiencias externas o tecnicismos, estamos llamados a vivir como templos del Espíritu Santo. No tenemos que jurar por un templo porque no existe un templo en la actualidad, no hay un altar en la actualidad, pero déjame decirte algo. Tú eres un templo andante. 1 Corintios 6:19. ¿O no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu que está en ustedes, el cual tiene de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Cuando tú juras y es opuesto a la verdad, cuando tu actitud va opuesto al precepto de Dios, te pongo en esta lógica. Sería como tú fueses uno de los escribas y fariseos jurando por cosas que son irrelevantes dentro del templo. El Espíritu Santo, al estar en Cristo, vive en ti. Y tú representas a Dios ante el mundo. Cualquier pecado que tú hagas viene a ser una irreverencia al templo que viene a ser el Espíritu Santo que vive dentro de ti. Considera esto. Les dice en su cuarto hay que estaban obsesionados por cosas tan irrelevantes. Jesús, ahora hablando de esto, no está condenando el diezmo, sino la priorización equivocada de los fariseos, quienes cumplían rigurosamente los aspectos menores de la ley, pero ignoraban sus fundamentos primordiales. Jesús ilustra la obsesión de los fariseos con algo tan trivial como el hacer un diezmo de la menta, del anís o del comino. Una práctica que les permitía aparentar devoción mientras descuidaban las demás éticas de la ley. Ahora, recuerda, ellos estaban obligados por parte de la ley, tenían que dar su diezmo de todo lo que hacían, de todo lo que trabajaban. ¿Te imaginas el hecho de que, viviendo en ese entonces, te acercas al templo y tienes que dar tu diezmo y que de pronto el fariseo viene y dice, vas a dar un diezmo de la menta, déjame contar cuántas hojitas tienes. 1, 2. Estás dando del anís, déjame ver qué es lo que estás entregando. Que se pongan tan meticulosamente a ver si estás realmente dando el diezmo de algo tan trivial y tan minúsculo como esto. La justicia, la misericordia y la fe son principios fundamentales de la ley. Y ellos estaban poniendo eso como, eso no es realmente tan importante. Tenemos que ponerlo meticulosamente, dar el diezmo por estas cosas. Descuidaban preceptos más importantes, que eran como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Dios no se complace solo con rituales, sino con un corazón transformado que actúe con justicia y misericordia. Y esto es algo que ellos sabían. Desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel había sufrido la disciplina de Dios por una actitud legalista como esta. Y Micah menciona, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Isaías, repítelo. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. El ritual sin carácter es solo una sombra vacía. El hecho de que ellos se estén enfocando en el diezmo de cosas tan simples realmente era irrelevante. Dios busca el corazón y no las apariencias. Una fe integral transforma al creyente tanto internamente como externamente, mostrando que la gracia de Dios revela justicia, misericordia y fe que vienen de imitar a Cristo. El cristianismo auténtico se basa en un corazón transformado, no en un cumplimiento superficial de lo que mencionan las Escrituras, sino en el hecho de representar a Cristo en agradecimiento de lo que Él ya hizo por nosotros. Jesús los acusa de que son ciegos, de que cuelan los mosquitos y se tragan el camello. Ahora, los fariseos
considera esto, que filtraban líquidos para evitar ingerir accidentalmente insectos inmundos, en cumplimiento literal de las leyes de pureza. Esta práctica era vista como un símbolo de devoción extrema. Ah, mira, en su casa tiene un filtro de agua. Oh, no, es súper santo acá a este nivel. A ese punto. La metáfora de hiperbólica que se resalta es la obsesión de los fariseos por lo insignificante mientras descuidaban lo crucial. Su meticulosa atención a los detalles de los rituales contrasta su negligencia hacia principios fundamentales de las leyes tan importantes. La santidad falsa se ocupa de los detalles de la apariencia mientras descuida las realidades del alma. El legalismo se enfoca en lo visible, en lo pequeño, ignorando verdades grandes que son invisibles, que transforman la vida. Los fariseos y los escribas distorsionaban las verdades de adoración, enfocándose en detalles que no transformaban para nada en la gente. Sus corazones realmente no estaban transformados. Jesús no condena el cumplimiento de la ley, sino la hipocresía en el énfasis en cosas tan triviales mientras descuidan lo que es vital. ¿De qué te sirve el hecho de mostrar a la gente que tienes una Biblia de cuero y que tienes tu crucifijo y que tienes un sticker detrás del carro que dice Viva Cristo, cuando tu comportamiento realmente no lo demuestra? Me causa gracia esta anécdota de este policía que detiene a esta persona que está manejando en el freeway y la detiene y de pronto le pregunta por la forma que manejaba y la forma como trataba a la gente y insultaba a los demás. Le pregunta, ¿tienes sus documentos? ¿Ok? ¿Su registración? Oh, ¿este vehículo es suyo? Sí, claro que es mío. Oh, es que por lo que el sticker de atrás de su auto dice Jesús es Dios y que menciona que esta es su iglesia, pensé que el auto era robado basado en su comportamiento, cómo se estaba actuando. Tremendo. Tremendo testimonio. Considera eso. Tu testimonio, lo que tú haces, habla mucho más que tus palabras. La forma como representas a Cristo con tus acciones pesa mucho más de lo que quieras predicar con tu boca. El quinto ay. Jesús habla de estos hipócritas, escribas y fariseos, que se enfocan en lo externo. Los fariseos tenían gran importancia por las leyes de pureza, incluyendo la limpieza de utensilios y lo que era visto como una señal de devoción a Dios. La metáfora del vaso y del plato eran elementos cotidianos y eran imágenes poderosas para ilustrar esa hipocresía, y que todos podían relacionarse con la necesidad de limpiar tanto externa como internamente los platos y los vasos. Jesús denuncia la desconexión entre la apariencia externa de la piedad de estos fariseos y escribas y su corrupción interna. Su énfasis en limpieza ritual de rituales no transformaba sus vidas, ya que por dentro estaban llenos de avaricia, de autoindulgencia, eran egocéntricos. El contraste entre la limpieza externa e interna refleja la hipocresía de estos líderes religiosos, que aparentaban devoción mientras descuidaban la justicia, misericordia y fe. La santidad del corazón considera que no son cosas externas hipócritas. Dios nunca aceptará una apariencia externa cuando el interior está contaminado por el pecado. Puedes incluso aparentar algo bueno por fuera, pero si tu corazón no está en el lugar correcto, puedes engañar a la gente, pero no puedes engañar a Dios. Si es que si limpio lo de dentro, lo de afuera también va a quedar limpio. Jesús muestra que la verdadera pureza no proviene de ritos externos, sino de un corazón limpio. La religiosidad externa es inútil si no está acompañada de una transformación interna. En Salmo 51:10 menciona el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón que dice que limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La religión externa sin transformación interna es el peor tipo de hipocresía. Dios no busca vasos limpios por fuera, sino corazones limpios por dentro. La iglesia debe ser un lugar donde se priorice la pureza del corazón sobre las apariencias externas, promoviendo una vida de integridad y justicia en todo lo que hacemos. Debes examinar si es que tus actos religiosos son una expresión de un corazón puro o simplemente rituales vacíos, como el venir al domingo a la iglesia para cumplir con una tarea religiosa. Recuerda que tu vida le pertenece a Cristo al entregar por completo tu alma a Él y confiar en Él.
Lamentablemente muchos viven, que son llamados cristianos, viven los domingos como hijos de Dios, pero de lunes a sábado viven como que realmente no tuvieran un padre. Jesús expone la insuficiencia de las obras externas para justificar al hombre ante Dios, preparando el camino para el mensaje de la salvación a través de la fe en Él. Ningún legalismo puede, por medio de justificación, de obedecer la ley, puede llevarte a una posición correcta ante Dios. El legalismo intenta ganarse la justificación y el favor de Dios a través del mérito propio en la obediencia de la ley. Realmente no te va a ayudar. Lo único que puede ayudarte es el descansar en la obra consumada de Cristo y obedecer la palabra de Dios, no porque tienes que hacerlo, sino porque quieres hacerlo. Una gran diferencia. Y la razón por la cual quieres obedecer la palabra de Dios es por el hecho de que si es que Él dio su vida por ti, para redimirte, lo mínimo que puedes hacer es vivir tu vida entera para Él. En el sexto habla acerca de estos sepulcros blanqueados, llenos de muerte e inmundicia. Jesús utiliza la metáfora de los sepulcros blanqueados, una imagen poderosa para los judíos, ya que ellos entendían en la antigüedad que el tocar algo muerto te ibas a hacer inmediatamente inmundo. Ahora, los judíos tenían una práctica de pintar las tumbas antes de las fiestas para evitar que las personas las tocaran accidentalmente y quedaran ceremonialmente impuras. La crítica de Jesús contra los fariseos y escribas no es solo contra la apariencia externa, sino contra el contraste radical entre lo que parece santo exterior y lo que está espiritualmente muerto, que es lo interior. Por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. La hipocresía es la máscara que lleva a la religión muerta. No hay nada más lamentable que un corazón muerto escondido detrás de una fachada de piedad. La verdadera espiritualidad no es un espectáculo externo, sino una realidad interna que refleja todas las áreas de la vida. Salmo 51:6 menciona: tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. A Dios le interesa qué es lo que hay en tu corazón, porque el cambio de un corazón fomenta un cambio externo. El hecho de que una persona sea transformada implica que esa persona ha sido transformada interior y se demuestra exteriormente. Dios no se contenta con una religión de fachada, el buscar una fe que brote de un corazón transformado. Él busca esto. La hipocresía es el disfraz del corazón vacío, una tragedia para el alma y un escándalo para el evangelio. En el último hablan ellos acerca de que edificaban sepulcros a los profetas y los adornaban con monumentos. Los fariseos y escribas se esforzaban por honrar a los profetas del pasado, construyendo y adornando sepulcros. Sin embargo, este acto, que era una fachada, ya que su corazón seguía estando en rebelión contra Dios, adornando los sepulcros de los profetas mientras que rechazaban su mensaje, es el acto final de religiosidad vacía. Lo peor de todo es que ellos dicen: no, si nosotros hubiéramos vivido en la época de nuestros padres, nosotros no hubiéramos matado a los profetas, no hubiéramos hecho ese tipo de cosas. Jesús denuncia la contradicción entre honrar profetas muertos mientras rechazan mensajeros vivos de Dios. Ellos rechazaron a Juan el Bautista y están rechazando al Mesías. Y se ponen con esta autenticidad: no, si hubiéramos vivido en ese entonces, nosotros hubiéramos sido diferentes. Los fariseos afirman que si hubieran vivido en tiempos de profetas, no habían cometido los mismos pecados de sus antepasados. Sin embargo, rechazaron y mataron al Mesías. Es una cosa rechazar a aquellos que son mensajeros y te ponen en oposición. No, yo no hubiera hecho eso. Pero peor aún, el rechazar al mismo Dios y matar al mismo Dios. ¿Puedes creer por qué ahora los llama hipócritas? Ellos afirman que fueron hijos de estos que asesinaron a los profetas, y aún así los hace mismos ellos culpables. La cultura judía mencionaba que los pecados de los padres no iban a ser heredados a los de los hijos, a menos que perpetuaran esos pecados, pero los fariseos y escribas continúan el mismo patrón de rechazo hacia los enviados de Dios. Este comportamiento refleja una continuidad en el pecado de sus antepasados.
no reconocen que participan en los mismos actos de violencia espiritual. La autojustificación y los actos externos no pueden ocultar un corazón rebelde. Los pecados de sus antepasados, aunque dicen distanciarse de ellos, sus acciones actuales delataban que estaban haciendo exactamente lo mismo. La historia humana está llena de hijos que niegan los pecados de sus padres, pero viven repitiéndolos con mayor intensidad. Como cristianos debemos evitar repetir los errores del pasado. Ahora, hay muchas personas que echan la culpa a sus padres o circunstancias en las cuales sus padres los trajeron, que ya sea que por el padre fue alcohólico, los hijos vienen siendo alcohólicos, si mostró siendo mujeriego, el hijo siendo lo mismo, o cualquier relación que viene de los padres que tienden a imitar. Y tienden a decirse que es como una cadena generacional que se repite de hijo a descendencia. Ahora, tengo algo de conflicto en el sentido de pecados generacionales, porque recuerda, no se castiga al hijo por los pecados del padre. Con todo, existe una gran influencia que los padres tienen que los hijos tienden a repetir. Debemos aprender de la historia para vivir en arrepentimiento y en obediencia a Dios. Considera que al estar en Cristo, te desconectas por completo de quiénes fueron tus padres, de quiénes fueron tus abuelos, porque tú eres ya una nueva criatura. 2 Corintios 5:17 lo menciona, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué menciona aquí? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Puede ser que hayas nacido y crecido en un ambiente sumamente tóxico que te contaminó la forma de ver el mundo, y es entendible, pero eso no es una excusa para decir que tú puedes actuar de la misma forma. Al estar en Cristo, tienes un nuevo caminar que te guía, la palabra de Dios, para poder glorificar a tu Padre Celestial. Ya sé que tu padre biológico no fue ese ejemplo que hubieras querido. En Cristo tienes una nueva vida, una nueva creación. Y ahí es donde tu vida comienza de nuevo. Considera que Jesús está condenando a ellos porque querían desconectarse de lo que los padres estaban haciendo, pero ellos estaban haciendo exactamente lo mismo. Y les dice, camada de víboras, ¿cómo van a escapar del infierno? Ahora, víboras representa a serpientes venenosas y era un símbolo de maldad y de engaño y de peligro espiritual, ya que era su conexión con Satanás, como menciona en Génesis 3:1. Jesús utiliza un lenguaje severo y directo, llamándolos a los fariseos generación de víboras. Ahora considera, esta es una etapa de Jesús que tal vez no te figuras, donde Jesús está insultando tan fuertemente a alguien. Pero al entender que Jesús es misericordioso con el pecador, aquellos que lo buscan, realmente Él los acepta tal y como son para transformarlos tal como Él quiere. Pero aquellos que van en contra de su palabra, aquellos que evitan, aquellos que necesitan de Cristo, Él es muy severo con ellos. Jesús utiliza un lenguaje severo y directo. No escaparán del infierno. No es simplemente una advertencia, sino una declaración de su destino inevitable si es que no se arrepienten. Jesús enfatiza que sus acciones y corazones endurecidos los están llevando al juicio eterno, mostrando que son responsables de un perpetuo patrón de rebeldía contra Dios. El juicio de Dios es severo, pero es la única respuesta y justa a la hipocresía que destruye las almas. Ellos fueron culpables de matar, crucificar y azotar y perseguir a más enviados. Jesús anuncia que enviaría más profetas, sabios, escribas, después de su partida, subrayando la paciencia divina de seguir llamando al arrepentimiento a pesar del rechazo continuo. Considera esto. Si Dios envió profetas desde el inicio del Antiguo Testamento, lo rechazaron, envió Juan el Bautista presentando al Mesías y aún así lo rechazaron, tú pensarías así como que, wow, realmente tiene mucha paciencia Dios para enviar tantos años. Y uno pensaría, no, hasta ahí quedó, hasta Jesús. Pero aún así, Jesús envía a sus apóstoles, en profetas, en predicar la palabra de Dios para que la gente se arrepienta. La profecía de persecución y muerte apunta a la historia recurrente de Israel, donde los mensajeros de Dios en el Antiguo Testamento habían sido rechazados, pero después de Jesús iba a pasar lo mismo. En Hebreos 11:36 menciona,
Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destruidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Estos eran los que continuaron después de Jesús, predicando la palabra, y que los líderes religiosos continuaron matando, persiguiendo. El rechazo continuo de los mensajeros de Dios es un testimonio de la rebelión del hombre, pero también de la gracia incesante de Dios, como Dios continúa una y otra vez. Es por eso que me causa gracia cuando alguien me dice, bueno, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira. Y si me pongo a pensar, ¿has leído el Antiguo Testamento? ¿Sabes cuántos años hay en el Antiguo Testamento donde Dios envía profeta tras profeta a su pueblo rebelde que una y otra vez cae? Y la misericordia de Dios continúa enviando, mostrando su misericordia. Los mensajeros de Dios no son enviados para ser cómodos, sino para confrontar. Cada uno de ustedes, al estar en Cristo, es un mensajero de Dios. Si es que alguien rechaza el mensaje, es una tragedia. Pero el hecho de que Dios ha enviado, en cualquiera de los contextos que ustedes hayan tenido, a aquella persona que les predicó el Evangelio a ustedes, es una muestra de la misericordia de Dios que tiene por ustedes. Considera que aquí menciona Jesús que la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, menciona que es para conectar la responsabilidad de generación de los líderes religiosos contemporáneos. Vemos desde Adán, comienza el hijo Abel, que Abel fue el primero que sufrió este crimen, hasta Zacarías, y esto se encuentra en Génesis 4:8 y Zacarías se encuentra en 2 Crónicas 24, el 20 al 21. Ahora, esto no implicaba una culpa heredada, sino una continuación del patrón del rechazo y violencia contra los mensajeros de Dios. La inclusión de Abel y Zacarías representa una referencia de toda la historia bíblica. Abel, el primer justo asesinado, y Zacarías, el último mártir mencionado en el orden del canon hebreo. La justicia divina no olvida la sangre de los mártires. Su clamor es una evidencia de que Dios no tolera la rebelión indefinidamente. Y les menciona que esa generación iban a sufrir las consecuencias. Cuando menciona amén, lego y min, que dice en verdad los digo, es una declaración bastante fuerte que menciona de cierto os digo. Una fórmula solemne que enfatiza la veracidad y la gravedad de la declaración de Jesús. Jesús declara que todo el juicio acumulado por el rechazo de los mensajeros de Dios recaerá sobre esta generación. Esto no implica una culpabilidad heredada, sino una culminación del patrón continuo del pecado por alcanzar su punto máximo de rechazo, ya que rechazaron no a un simple profeta, sino al Mesías mismo. Esta generación es vista como la que colma la medida del pecado al crucificar al Hijo de Dios, lo que los llevaría al juicio representado con la destrucción de Jerusalén y del templo. El uso del término de generación conecta la responsabilidad individual con la colectiva, mostrando cómo un pueblo puede participar en un patrón histórico de rebelión contra Dios. La destrucción de Jerusalén fue en el año 70 después de Cristo. Es por eso que ya no existe un templo. Es por eso que ya los judíos no pueden llevar sus animales para sacrificarlos para cubrir sus pecados. Porque Cristo fue el Cordero de Dios que sacrificó su vida para el perdón de todos nuestros pecados. Ya no es necesidad de un templo. Dios no ignora el pecado acumulado, especialmente el rechazo de su Hijo, y ejecutará su juicio en el tiempo adecuado. Aunque Dios es misericordioso, este pasaje subraya que su paciencia es infinita. Cuando hay una negativa continua al arrepentimiento, va a venir su ira. El juicio divino no es arbitrario, sino una respuesta inevitable de un Dios justo al pecado persistente. Me gusta cómo lo pone A.W. Tozer. El tiempo de la paciencia de Dios tiene un fin. Ignorar su gracia es acumular juicio. Dios es paciente contigo. Pero si es que no estás dispuesto a reconocer que Cristo es tu única solución, ahí es donde viene, ay de ti.
La paciencia de Dios no debe ser tomada como una excusa para una apatía espiritual, sino como una oportunidad para el arrepentimiento. Y la iglesia está llamada a proclamar el mensaje de salvación con urgencia, sabiendo que el tiempo para responder el Evangelio es limitado. Debemos vivir con una perspectiva eterna, valorando la gracia de Dios y llamando a otros a reconciliarse con Él antes de que sea demasiado tarde. Mateo nos presenta este mensaje donde Jesús confronta fuertemente a los escribas y fariseos con acusaciones severas por sus comportamientos, acusándolos de hipócritas, entorpecedores, embaucadores, irreverentes, injustos, ladrones, ciegos, asesinos. Oh, dime si es que Jesús no fue fuerte. Realmente los acusó a un nivel muy profundo, juzgando su cargo de liderazgo, diciéndolos responsables de todas sus iniquidades, advirtiéndoles que serían gravemente castigados en el infierno por sus atrocidades. Jesús expuso la hipocresía de aquellos que tenían la responsabilidad de guiar al pueblo, advirtiendo a sus seguidores que no se dejen embaucar por ese comportamiento, ni intenten imitar ese comportamiento de esos fariseos y escribas. Ahora, cuando se habla acerca de estas implicaciones de los ayes, hay estos puntos que nos aplican a nosotros también. Considera que cuando menciona este ayed, que Dios es justo, señala que Dios no ignora el pecado ni la hipocresía religiosa. Su juicio es una respuesta a la rebelión persistente. Dios es paciente. Aunque el ay comunica juicio, también ofrece la oportunidad de arrepentimiento. Es un llamado a reconsiderar y volver a Dios. El pecado no es aislado. El ay frecuentemente conecta el pecado con personas con sus implicaciones más amplias para la comunidad y para la relación con Dios. Él es justo, Él es paciente, pero considera también que tu rebeldía no solo te afecta a ti. El pecado que tú cometes afecta a las personas que están a tu alrededor. El ay es una advertencia cargada de amor y de justicia al mismo tiempo. Representa el corazón de Dios que llama al arrepentimiento mientras que advierte que las consecuencias del pecado serán muy graves. Para la iglesia hoy es un recordatorio de vivir con integridad espiritual, evitar la hipocresía y proclamar con urgencia el evangelio de la gracia antes de que el juicio llegue. Jesús espera una actitud íntegra y fiel en aquellos que guíen espiritualmente a su iglesia, enfocándose en una instrucción apropiada de la palabra de Dios por encima de cualquier cosa. Así que no intentes algún tipo de legalismo para ganarte esa justificación. Cristo es suficiente. El legalismo intenta ganarse la justificación y el valor de Dios a través del mérito propio en la obediencia de Dios, en lugar de descansar en la obra consumada de Cristo. Solo Él es nuestra única solución. Y tú como representante vienes a ser esa sal y la luz que Dios ha llamado para el mundo. Amén. Padre, Señor, gracias te damos por el hecho de que nos has permitido conocerte, el hecho de que has transformado nuestras vidas. Señor, y si es que hay algo dentro de nosotros que necesita ser transformado, echado fuera de nosotros, por favor, somos libros abiertos. Tú escribe en nosotros, guíanos, Señor, por medio de tu palabra. Trae convicción por medio de tu Espíritu. Queremos glorificarte, Señor, siempre, por sobre todo y ante todo. En Cristo Jesús te lo pido. Y todos dicen, amén.